regreso en Cátedra Médica este lunes de catedráticos. Hoy hablamos de ACV de manera amplia y tenemos un panel de profesionales que en diferentes áreas pues manejan a los pacientes que tienen un ataque cerebrovascular. Tenemos al doctor Cosme Villamán y con usted, doctor, quisiéramos orientar a la gente que nos escucha sobre qué hacer frente a las manifestaciones de un ataque cerebrovascular. Bien, primero es conocer lo que provoca un evento cerebrovascular para saber cómo reconocer los síntomas. Sí. El paciente que sufre un evento cerebrovascular isquémico puede presentar desviación de la comisura labial, la voz se le puede tornar estropajosa, dificultad para hablar en diferentes grados, debilidad en un lado del cuerpo, ya sea la mano, la pierna, dificultad para levantarla, para apretar, todo esto de manera súbita. En otras ocasiones, un poquito menos frecuente, se puede presentar el evento cerebrovascular con dificultad para ver, pérdida de la visión de un ojo o de ambos ojitos y dificultad también para la marcha. Para caminar, incoordinación o mareo. Son los casos menos frecuentes, pero sí se presenta. Entonces, ante la presencia... Pero también hay que señalar, Cosme, que el peor dolor de cabeza de la vida de una persona también puede ser un ataque cerebral. Correcto. O sea, que si bien es cierto que tenemos que esa es la forma en que se puede presentar y que no necesariamente se van a presentar todos, sino que cualquiera de estos datos, ¿verdad? Correcto. Con uno de estos síntomas ya podemos estar enfrente a un evento cerebrovascular. Estos síntomas regularmente obedecen a los eventos cerebrovasculares isquémicos, cuando se tapa una arteria del cerebro. Ahora bien, cuando se rompe una arteria del cerebro, en el caso de un aneurisma cerebral, el paciente, como bien dice Amaury, va a experimentar el peor dolor de cabeza de su vida y esto puede ir acompañado desde pérdida de la conciencia por un periodo de tiempo indeterminado, dolor en la nuca, en la parte posterior de la cabeza. Cuando dobla el cuello para adelante, Cuando ¿verdad? dobla Sobre el cuello todo. para adelante le da mucho dolor, no puede estar frente a la luz, eso se llama fotofobia, el paciente presenta dificultad para estar frente a la luz y puede tener diferentes grados también de discapacidad relacionados a los eventos hemorrágicos. Entonces, ¿qué hacemos cuando...? No, antes de qué hacemos, Bifragni, Sí. en la misma línea, doctora Bifragni Espaillá, en la misma línea de lo que el doctor Cosme Villamán acaba de señalar, ¿qué otros datos debemos tener en consideración la población frente a cómo se presenta esta enfermedad? Ya ha dicho el doctor que de forma repentina, está hablando, deja de hablar, iba caminando y tiene debilidad. ¿Qué más encontramos y qué debe saber la población? Adelante. Sí. A eso le sumamos también un dolor de cabeza con dolor de nuca que se acompaña de vómitos. En algunos pacientes con vómitos como si fuera un chorro abierto, como cuando abres una llave a presión, mareos también, aparte de una debilidad en un lado del cuerpo, que puede ser el derecho o el izquierdo, puede ser también una inestabilidad para caminar, o sea, lo que le llaman los famosos vértigos, que nos ubica en una zona específica del cerebro. También a esto puede ser la caída de un párpado, un ojo, que no pueda movilizarlo completamente, o sea, que el paciente tenga una limitación a los movimientos normales del ojo que se mueven horizontalmente y verticalmente. El paciente también puede presentar una habla estropajosa. Dicen mucho, doctora, tengo una lengua pesada, hablo como borracha, hablo estropajosa, o siento que balbuceo. También estos pacientes que están conversando, pero esa conversación se torna dificultosa, o sea, comienzan una oración, se les va la palabra, se quedan frenados, no la encuentran rápidamente, vuelven y hablan normal, pero vuelven de nuevo y se para el habla, tiene una alteración, no encuentra la palabra, no puede, quiere expresarse y no puede. Son síntomas también que tienen que hacernos prender la lucecita en el cerebro, decir, bueno, aquí está pasando algo que no es normal y debo de inmediatamente movilizarme hacia una emergencia para ver lo que está sucediendo, porque tiempo es cerebro. O sea que... Si hay una palabra clave en el ACV o en el ictus o en el derrame cerebral, es tiempo. Contamos con un tiempo limitado para dar un tratamiento adecuado, un tratamiento que tenga buenos resultados
y un tratamiento verdaderamente certero con el paciente. Ya. ¿Qué pasa en la República Dominicana, Félix Vinicio Lora, en relación a tú como, digamos, primero como sobreviviente de la enfermedad, y tú que eres un activista que está desde Fundase, pues viendo las personas que llegan, que se incorporan? ¿Qué es lo que sucede en este momento en la República Dominicana producto del accidente cerebrovascular? ¿Cuál es digamos que la principal limitación que ves en eso que dice Bifragni, que hay que acudir con prontitud? ¿Ah? Coincidencialmente, tenemos muchos pacientes, bueno, la plataforma de Fundase asciende a 1.300 a 1.400 inscritos, o sea, víctimas de accidente cerebrovascular. La gran mayoría queda con algún tipo de discapacidad, no solamente física, porque lo físico se nota, sino solamente cognitiva, mental. Cuando dice cognitiva, para la gente que nos escucha, ¿a qué se refiere? El problema del habla, el problema de atención, exacto, el problema de aprendizaje, memoria. Yo tenía mucho problema de aprendizaje. ¿El problema tuyo fue de qué lado? Para volver otra vez a estudiar psicología clínica. ¿Qué te graduaste? Me gradué. ¿Te graduaste de psicólogo clínico después del accidente? Después de la ACV. Por eso que el lema de nosotros es: después de la ACV también hay vida. También hay vida. Y ayer lo dijimos muchas veces en esa caminata, que nos debes las imágenes, de manera que vamos a estarla pasando de momento. Entonces, evidentemente, Bifragni, bueno, ahí tenemos parte de la... adelántalo un poco, que ese es un homenaje. Adelanta eso un poquito. La marcha, esa parte... el homenaje eso al doctor Suazo. Sí, pero adelanta la marcha. Eso bien, muy merecido ese homenaje. Pero en lo que aparece la marcha, la gente, que es lo trascendental en todo esto... Bifragni, entonces, ¿qué hacer con la presentación de este cuadro que ya ustedes dos nos han señalado? Tú tienes ahí que ese paciente pues se le adormeció la lengua, la cara, un lado del cuerpo, lo que sea. Tú dices que hay que actuar con rapidez. ¿Dónde ir? Amauris, algo que quiero puntualizar antes de continuar con eso es que tenemos una mala práctica y tenemos que cambiar ese chip los dominicanos y entender que si tengo uno de estos síntomas que presento, no se me va a mejorar yéndome a dormir. O sea, no se va a mejorar con un vaso de agua, con un baño, con que me voy a dormir una siesta, porque esto es estrés, sobrecarga de trabajo, porque ese lado de la cara que se me torció en buen dominicano se me va a poner bien con 2 horas de sueño. No. Tiempo es cerebro, como comenté y como tú recalcas nuevamente, y es ganar tiempo, es ir inmediatamente a activar al 911 y que sea trasladado a una emergencia para que sea visto por los médicos capacitados para poder abordar esta patología. ¿Qué tema hay con esto, Amaury? Que es lo que comentabas con el tema del apoyo del sector público. Es la limitación que tenemos para el tratamiento reperfusor de esta patología o de esta condición en los centros públicos de nuestro país. Es una condición limitación, muy has dicho. La limitación que hay en centros públicos para poder dar el tratamiento adecuado a ese paciente que llega en ventana o que llega en el tiempo adecuado para ser tratado, pero por falta del medicamento, por falta de los equipos para ser llevado a la parte endovascular, no tenemos el rescate en el tiempo óptimo de esta patología. Bifragni, ¿qué es lo que tú haces cuando ese paciente llega por la instancia de emergencia en España? ¿Qué es lo primero que hace cuando llega? ¿Se está esperando ese paciente? ¿Se advirtió, se anunció que va a llegar?
Sí, mira, aquí el CEN activa el código y nos llama desde que tiene el paciente con él y lo evaluó. El CEN es como el 911 de nuestro país, Exacto, con una formación y una capacitación increíble. Tanto así que aquí decimos que cuando el CEN activa un código, es un código. exacto. O sea, cuando el CEN activa a un paciente que Estamos es hablando de código los ictus, técnicos de 911 de allá. exactamente, Mm. los técnicos del 911, los Bien, paramédicos, bien. la Llegó al parte centro. pre-hospital llegó al centro. Desde que viene en camino, tienen un tiempo calculado, que son 10 minutos, 5 para llegar. Los neurólogos vasculares nos dirigimos inmediatamente a la sala de urgencias, Ujú. donde esperamos que el paciente llegue y sea llevado a la unidad, a la unidad de urgencias, y ahí el equipo lo evalúa rápidamente con una escala que se llama NIH, Ujú. que es una escala que se le hace, donde vemos si realmente estamos frente a un código ictus o estamos en un simulador de ictus o puede ser otra patología Ok, hasta una entonces hipoglicemia. tú lo evalúas. Después que lo evalúas, ¿qué haces? Hay un botón general en todo el centro donde se activa y llega todo el equipo de enfermería a abordar a este paciente. Ok. Se canaliza con doble vía, se le toman las analíticas del lugar, se le hace un EKG, se toma la presión, se toma la glicemia, ¿Qué que es lo más tiempo toma eso, fundamental. Bifragni? Bueno, 5 minutos. 5 minutos. Después de ahí, ¿qué sigue? 5 minutos. Luego de ahí, nos vamos a tomografía inmediatamente con el paciente, cómo está, llamamos camillero. En lo que enfermería va trabajando esa parte, activamos a camilleros, activamos a neuroradiología y avisamos a los endovasculares de que posiblemente tenemos un ictus de gran vaso y que vamos dirigiéndonos a tomografía. Entonces le hacemos la tomografía, descartamos que no hay sangre, Ujú. descartamos que no hay una lesión establecida ya, y iniciamos fibrinolíticos, O sea, que es el tratamiento ujú. que está pautado si el paciente llega en ventana en Santo Domingo para darse. Aquí tenemos la ventaja que tenemos lo que se llama mapas de perfusión, que es un sistema junto con el tomógrafo que se le introduce contraste al paciente, se ve el Bien. metabolismo cerebral de este paciente y aunque haya tenido el ictus mientras dormía o se despertó con el infarto cerebral, si aún está en tiempo, que son 16 horas, puede ser llevado a la trombolisis y es una ventaja que tenemos que seguir trabajando y luchando para conseguirla también en nuestro país. Ya. Luego Excelente. Entonces, activamos, sí, escúchame. sí. Entonces en ese momento, en el tomógrafo se le inicia la perfusión, el paciente viene el equipo de neuroradiología, viene el equipo endovascular y en conjunto vemos los mapas de perfusión y vemos la angiotomografía. Sea una oclusión de gran vaso que sea abordable, o sea, M1, M2, porciones posteriores P1, Ahí perdimos, ahí nos perdimos. vamos entonces al DIVAS, que es Sí. el quirófano o el lugar de hemodinamia. ¿Me Sí. escuchan? Sí, ahora Sí, sí. sí. Entonces, en ese momento, si vemos una oclusión importante de un vaso que sea tratable, como lo que ustedes conocen, M1, M2, P1, nos movimos. Ya. Tenemos problemas, Corta. Bifragni, con tu audio. Por el momento se va. Doctor Cosme Villamán, tenemos la situación donde ya se ha hecho el diagnóstico de que ese paciente tiene una arteria tapada. Una arteria tapada, y esa arteria es una arteria grande. De cada 100 pacientes, y sobre todo a la gente es importante que lo sepa, la gente que nos escucha, la gente que nos ve, de cada 100 pacientes con accidente cerebrovascular, hay 60 que son de arterias pequeñas, tienen ese hormigueo, tienen el problema de la visión, en fin, pero hay 33 más o menos que llegan hemiplégicos, llegan con un lado muerto. Y ya la doctora Bifragni nos ha dicho que se hizo una tomografía, ya se vio que no es sangre lo que hay regada, sino que es un dato de que se tapó. ¿Qué se hace, doctor? Bueno, importante saber que por cada minuto que está de una arteria del cerebro tapada, se mueren 2 millones de neuronas. Por eso tiempo es igual a cerebro. Entonces, si el vaso es grande y está ocluido por un trombo, el paciente debe de ser llevado a sala de cateterismo, a sala de hemodinamia,
para hacer algo parecido a lo que hacen los cardiólogos cuando hacen los cateterismos cardíacos, pero nosotros lo hacemos en el cerebro. Un cateterismo para el cerebro. Un cateterismo para el cerebro. No lo hacen los cardiólogos esto, sino lo hacemos nosotros. Los neurocirujanos endovasculares. Endovasculares, correcto. Entonces, se sube a través, ya sea por la arteria radial o la arteria femoral, con un catéter, se lleva hasta las arterias carótidas o arterias vertebrales, dependiendo de donde esté la oclusión, y a través de ello podemos entrar unos pequeños catéteres, atravesar el trombo, atraparlo con un stent, que es una especie de mallita, o colocar un pequeño tubo de aspiración pegado al trombo y conectarlo a una máquina de succión continua para tratar de eliminar el trombo de la arteria que está ocluida. Es importante saber que cuando el paciente se atiende en el momento oportuno, antes de las 6 horas, este paciente puede llegar a tener una tasa de independencia funcional cercana a un 70% de los casos cuando se atiende de la manera correcta. Es importante saber que independientemente de que el paciente reciba o no, ya sea candidato o no, para recibir el tratamiento con anticoagulantes, que era lo que hablaba la doctora Bifragni, es la parte a la que ella se dedica, independientemente de que reciba o no ese tratamiento, si la oclusión es de un vaso grande, el paciente es candidato también para realizarle el cateterismo cerebral. Doctor, usted ha hablado del tema de cuando ese tratamiento se hace oportunamente, el paciente tiene menos probabilidades de quedar con ciertas discapacidades. Iniciando, decíamos que el ACV es la segunda causa de muerte en República Dominicana y la primera causa de discapacidad. Y en ese sentido, quisiéramos entonces también escuchar al doctor, el fisiatra que nos acompaña en el día de hoy, para que nos hable de la importancia, porque no es solamente el tema de tratar oportunamente a ese paciente, de brindarle las opciones de tratamiento adecuadas, sino lo que ocurre después de que ya ese paciente lo trató el neurocirujano. Entonces, la importancia de tratar la rehabilitación en un paciente con ACV, doctor. Adelante. Así es, alrededor de 15 millones de personas quedan con algún tipo de discapacidad a nivel mundial. En nuestra 15 millones, ¿con qué frecuencia? Perdón, unos 15 millones padecen Okay. un accidente cerebrovascular a nivel mundial, y un 50% de esto va a quedar con algún grado de discapacidad crónica y en algunos casos de tipo permanente. Sí. Es muy importante todas estas acciones que se toman desde el llamado a la ambulancia hasta el internamiento en la unidad de cuidados críticos. Todo esto es muy importante. Sin embargo, un 50% de la población no va a tener la oportunidad de que se le haga una trombectomía o que se le practique cualquier tipo de procedimiento inmediato. Esto va a provocar algún grado de limitación crónica y es muy importante tomar en cuenta que los 3 primeros meses de recuperación en el paciente son vitales. Muchas veces se espera a ver el pronóstico que va a tener el paciente, la evolución, y se quiere iniciar un programa de recuperación posterior a este tiempo. Sin embargo, los estudios y la experiencia clínica nos han demostrado que la intervención inmediata, cuando el paciente se estabiliza posterior a la fase aguda, cuando ya el paciente dentro de su condición ya está estable, lo ideal es hacer una intervención inmediata, incluyendo dentro de la misma unidad de cuidados críticos. Hemos tenido muy buena experiencia con estos casos, aún incluso en condiciones donde el paciente se encuentra en coma, donde todavía no tiene ningún tipo de reacción, pero está estable. Es decir, tiene los signos vitales, se ha estabilizado, si había una hemorragia se ha controlado, si hay algún tipo de trombo pues ha sido medicado y ya el paciente se encuentra en una fase. ¿En qué momento se debe iniciar la terapia física, doctor Marlon? En la fase subaguda, donde ya el paciente sale de este periodo crítico e inmediatamente, claro está, el equipo médico, dígase el intensivista, el neurocirujano, pues consideran que el paciente se encuentra estable, pues nos da la orden de que podemos iniciar el procedimiento, y esto es por lo regular en la fase subaguda. O sea, que estamos hablando de que un paciente Bifragni
Cosme, desarrolla el ACV, se le ofrece tratamiento y desde que sale entonces Cosme se puede incluir rehabilitación. Bifragni, doctor Cosme Villamán. Sí, correcto. Como dice Marlon, tan pronto se pueda iniciar la rehabilitación es lo más conveniente para el paciente. Y nosotros tenemos pacientes que, por ejemplo, le realizamos trombectomía en horas de las madrugadas y si el paciente no hace ninguna eventualidad, en el transcurso de la mañana ya ese paciente lo está viendo rehabilitación. O sea, para iniciar la terapia. Exacto. Tanto la terapia física como la terapia del habla. Sí, terapia física, terapia del habla. Correcto. Regularmente demoramos un poquito más para la terapia cognitiva, pero esas primeras horas luego del evento son importantísimas, como decía Marlon, para iniciar y tratar de recuperar y activar esa neuroplasticidad del cerebro para poder proveer a ese paciente de todas las herramientas desde el punto de vista de rehabilitación para volverlo lo más independiente posible. De hecho, a mí me iniciaron la terapia en el mismo centro de rehabilitación, en el mismo centro médico. Sí, claro, donde o sea, que es lo que Sí, se sí. estila, ¿no? Exactamente. Es lo correcto. Hoy Un día. equipo de multimédico de rehabilitación me abordaron en terapia física, en terapia de lenguaje. De lenguaje. Y así ¿Tu déficit fue en qué parte del cuerpo? en el hemisferio derecho. O sea, en el lado derecho de tu cuerpo. Exactamente. Y se te afectó entonces el hemisferio el izquierdo. hemisferio izquierdo, que es el centro del lenguaje. Exactamente. Bifragni, cuéntanos un poco más. Sabemos que a ti te tenemos un poco secuestrada y tienes mucho trabajo, pero nos gustaría que tú nos digas algo más. Hacer, un comentario acerca de eso a Maurice. Es que Adelante. estamos apostando, parte de estos conversatorios y de esta educación general, es que nos demos cuenta que en la parte clínica de los ACV no es únicamente el tema del trombolítico, lo que le doy yo, lo que hace el doctor Cosme y tú. No, estamos apostando 100% a la terapia temprana. O sea, si el paciente está estabilizado, como decía el doctor Cosme, el doctor Marlon también, luego de que el paciente se estabiliza sistémicamente, a las pocas horas iniciamos. O sea, el gold estándar sería antes de las 24 horas post-ictus, comenzar la terapia de rehabilitación y la terapia del lenguaje dentro del mismo centro. Por eso que queremos llevar la información correcta a todo el país, a todo aquel que tiene contacto con un paciente con ACV, que en cualquier centro que lo tenga, si el paciente está estable, que inicien la terapia de rehabilitación física y la terapia de rehabilitación del lenguaje a la brevedad. Y mientras todos vayamos hablando el mismo lenguaje, dentro de unos años nuestras estadísticas estarán mejores que ahora. Así es. Y nosotros estamos comprometidos justamente con esta misión de que la gente, la población sepa que un accidente cerebrovascular, un ataque cerebral, un derrame cerebral, es una emergencia que no espera, que usted no tiene tiempo que perder. Existe una práctica, doctora, sabemos que usted pues ya tiene prácticamente que dejarnos en unos minutos, pero existe una práctica que implica que la gente en la casa, cuando pues se percata y cree que se trata de esta situación, le da una aspirinita a la gente, en fin. ¿Eso es una práctica que es correcta o no? Esa es una práctica totalmente incorrecta. Tanto así, Amaury, que lo primero que se hace, luego que se evalúa al paciente cuando llega por emergencias, es hacerle una imagen de cabeza, que es una tomografía. Porque el médico puede sospechar por los síntomas que tiene el paciente y de cómo se instauraron esos síntomas, de qué tipo de los dos que comentaba el doctor Cosme, si era hemorrágico o isquémico, tenía el paciente, pero se hace una imagen porque yo no sé si tiene sangre, si algo se rompió o si algo se tapó en ese cerebro. Entonces, una aspirina, si el paciente usaba anticoagulante y lo tomó antes de ayer, y yo se lo doy rápido hoy porque quizás eso lo mejora, le estás restando una oportunidad a ese paciente.
porque hay limitaciones también para colocar ese medicamento. Si el paciente dejó su anticoagulante y tú, ay, pero yo tengo, déjame dárselo. Entonces, no es una práctica correcta, no se le puede dar nada. Lo único como familiar que tú puedes hacer es activar el sistema 911 y dirigirte a una emergencia lo más pronto posible, sin perder un minuto de tiempo. Así es, así es. Bueno, señores, tenemos que irnos brevemente a una pausa. En breve regresamos el día de hoy. Accidente cerebrovascular, prevención, tratamiento, rehabilitación. Contamos con la doctora Bifragni Espaillá desde España, una neuróloga nuestra que está entrenándose allá en vascular ya para el mes de enero. Por ahí la tendremos de nuevo. El doctor Cosme Villamán. Félix Vinicio Lora, presidente de Fundase, un amigo, un aliado en la lucha contra el ataque cerebral, es sobreviviente de ataque cerebral, el doctor Marlon González, quien es el director médico de Fundase. Ya volvemos. Porque la salud merece respeto.